Buenas, buenas. Bienvenido a nuestro canal, el canal del profe Nixon. En el día de hoy vamos a resolver unos problemas del movimiento de caída libre de los cuerpos. Primero, explicaremos la fórmula que vamos a utilizar para resolver los problemas del movimiento de caída libre. Como la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se pueden aplicar las mismas fórmulas que habíamos implementado anteriormente. El único cambio que le vamos a hacer a estas fórmulas es que ahora la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Vamos a cambiar la letra A de aceleración por la letra G. Porque aceleración ahora va a tener un valor que el nombre completo es aceleración de la gravedad. Por comodidad simplemente vamos a decir gravedad, pero el nombre completo es aceleración de la gravedad. Y el valor de esa aceleración de la gravedad o de esa gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero por comodidad, para no trabajar con números decimales, vamos a trabajar con un número entero y por eso le estamos colocando el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Eso es simplemente por comodidad, pero no se te olvide que la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces como lo dijimos ahorita, la altura ahora la vamos a representar con la letra y la gravedad lo vamos a representar con la letra G. Miren que es la misma fórmula, pero ahora la vamos a leer de esta forma. Altura igual velocidad inicial por tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Resulta que en caída libre, cuando estamos hablando de caída libre, es que usted hace esto. Usted tiene el objeto, abre sus dedos y el objeto cae. Es caída libre. Cae por efecto de la gravedad, ¿sí? Entonces, como cae por efecto de la gravedad, la velocidad inicial en este caso va a ser 0. Entonces, de cada una de las fórmulas anteriores, vamos a quitar la velocidad inicial. Si yo quito la velocidad inicial en esta fórmula, quedaría de esta forma. Altura igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si nos piden hallar el tiempo en esta fórmula, también podemos hacer el despeje y nos quedaría de esta fórmula. Tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido por la gravedad. Observen que en esta fórmula podemos hallar la altura y podemos hallar el tiempo que dura el objeto en llegar al suelo, por ejemplo, en caer. Esta otra fórmula también muy conocida, velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Si quitamos la velocidad inicial nos quedaría todavía más fácil. Velocidad final igual a gravedad por tiempo. Esta velocidad final sería en el instante exacto cuando el objeto toca el suelo. A veces tiene uno presente que cuando el objeto toca el suelo la velocidad final es 0. No, cuando el objeto que viene acelerado toca el suelo tiene una velocidad final diferente de 0. De aquí también podemos despejar el tiempo y si despejamos el tiempo quedaría de esta forma. Tiempo igual velocidad final dividido entre la gravedad. Esto es para hallar el tiempo. O sea que en esta fórmula podemos hallar ya sea la velocidad final o podemos hallar el tiempo. Y la tercera que también comienza con velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura.
Si quitamos la velocidad inicial nos quedaría de esta forma. Velocidad final al cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura. Ahora, de esta fórmula podemos hallar la velocidad final y podemos hallar la altura. Observe que la velocidad final está al cuadrado. Entonces, como está al cuadrado, debemos aplicarle la raíz cuadrada a ambos términos de la ecuación, quedando de esta forma. Velocidad final igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y si queremos hallar la altura, nos quedaría altura igual velocidad final al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. Bueno, como les decía ahorita, estas fórmulas nos van a permitir resolver problemas del movimiento de caída libre de los cuerpos. Vamos a resolver el primer ejercicio. Dice así: desde un edificio de 720 metros de altura se deja caer una piedra. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? ¿Cuál es su velocidad un instante antes de tocar el suelo? Veamos la simulación para entender mejor el ejercicio. Miremos los datos. Entonces, estamos hablando de un objeto que se deja caer desde cierta altura, o sea, en este caso de un edificio que tiene una altura de 720 metros. Cuando se deja caer, cuando digan siempre se deja caer, quiere decir que la persona simplemente lo que hace es abrir los dedos. Abre los dedos y el objeto cae, ¿sí? Cae por efecto de la gravedad. Entonces, la velocidad inicial en este caso es de 0. Velocidad inicial es de 0. Ahora, la altura del edificio es de 720 metros y la gravedad no se te debe olvidar. Aquí nunca no se menciona la gravedad en estos problemas, pero tú sabes que el cuerpo cae por efecto de la gravedad. Entonces, ese es un dato que siempre lo debemos colocar en todos los problemas. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado y nos están pidiendo el tiempo que dura en llegar al suelo y la velocidad justo en ese instante cuando la pelota llega al suelo. Para hallar el tiempo aplicamos la fórmula tiempo igual raíz cuadrada de 2 veces la altura dividida entre la gravedad. Reemplazamos valores y hacemos las operaciones correspondientes. O sea, usted multiplica 2 por 720 y lo divide entre 10. Eso le daría 144 segundos al cuadrado. Ahí se van los metros. Usted multiplica 2 por 720 dividido entre 10. Eso le da 144 segundos al cuadrado. Si le sacamos la raíz cuadrada a 144 segundos al cuadrado, nos daría 12 segundos. Quiere decir esto que el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo es de 12 segundos. Ahora vamos a hallar con qué velocidad llega al suelo. Para eso utilizamos una fórmula que ya es conocida y la mencionamos ahorita: velocidad final igual a gravedad por tiempo. Velocidad final igual a gravedad por tiempo. Reemplazando los valores nos quedaría de la siguiente forma: 10, que es la gravedad, metros por segundo al cuadrado, multiplicado por 12 segundos. Esto nos quedaría la velocidad final de 120 metros por segundo. O sea, es la velocidad con que
la pelota llega al suelo. En este caso, bueno, la piedra llega al suelo. Ahora miremos el segundo problema. ¿De qué altura se deja caer un cuerpo que tarda 6 segundos en tocar el suelo? ¿Cuál es su velocidad un instante antes de tocar el suelo? Entonces miremos los datos. Nos están pidiendo la altura. ¿De qué altura se deja caer un cuerpo? Ese cuerpo tarda 6 segundos, es el tiempo, y como nos dice, se deja caer, quiere decir que la velocidad inicial es de 0. Nos hacen dos preguntas: ¿cuál es su velocidad? En este caso, ¿cuál es su velocidad final? Y la altura, y no se les olvide siempre anotar la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, aplicando la fórmula, altura igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado, reemplazando valores nos quedaría muy fácil. La mitad de 10, aquí es muy fácil trabajar con 10, la mitad de 10 es 5. Y 6 elevado al cuadrado daría 36, o sea que 5 multiplicado por 36 da 180. Aquí se cancelan los segundos al cuadrado y solamente queda metros. Aquí la altura de donde se dejó caer el objeto o el cuerpo es de 180 metros y duró 6 segundos en llegar al suelo. Ahora, ¿con qué velocidad llega al suelo? Velocidad final igual a gravedad por tiempo, reemplazando valores. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, tiempo 6 segundos, se cancelan los segundos y daría 10 por 6, 60. O sea que la velocidad es de 60 metros por segundo. Ya con estos dos pasos hemos resuelto el problema. Pero yo quiero utilizar la fórmula también para hallar la velocidad final, que es muy conocida y es bueno para practicar. La aplicamos por esta fórmula. Velocidad final igual la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Reemplazando valores nos quedaría 2 por 10 serían 20 y 20 por 180 nos daría 3600 metros por segundo al cuadrado. Aquí lo que están elevado al cuadrado son los metros por segundo. La raíz cuadrada de 3600 es 60. Entonces nos quedaría que la velocidad final es de 60 metros por segundo. Miren aquí que nos da, aplicando dos fórmulas diferentes, nos está dando el mismo resultado. Eso es una prueba de que estamos haciendo bien el procedimiento. Los pasos están bien. Miremos un tercer ejemplo. Dice: una persona que se encuentra en lo alto de un edificio lanza una pelota verticalmente hacia abajo con una velocidad de 4 metros por segundo. Si la pelota llega a la base del edificio a los 5 segundos, quiere decir que llega al suelo a los 5 segundos. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Y con qué velocidad llegó al suelo? ¿Quién llegó? La pelota. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un lanzamiento vertical hacia abajo. Es algo así. Cogemos el objeto y lo vamos a lanzar. Lo vamos a lanzar hacia abajo, ¿no? Lo lanzamos hacia abajo. No, en esta vez no se está dejando caer, sino que se está lanzando hacia abajo. Lo estamos lanzando hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Entonces quiere decir que aquí tenemos una velocidad inicial. Una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Y un tiempo de 5 segundos, que es el tiempo que duró la pelota en llegar al suelo.
Y no se nos olvide la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Y nos están haciendo dos preguntas. ¿Cuál es la altura del edificio de donde se lanzó, donde estaba la persona que lanzó la pelota? Y con qué velocidad llegó esa pelota al suelo. Como ahora tenemos la velocidad inicial, ya la fórmula va a estar completa. Altura igual velocidad inicial por tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores, nos quedaría 4 por 5, 20. Ahí se van los segundos. Entonces la velocidad inicial es 4 metros por segundo, el tiempo 5 segundos. Eso nos daría 20 metros. Ahora, más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La mitad de 10 es 5. Y 5 al cuadrado sería 25. Entonces 5 por 25 daría 125 metros. Quiere decir entonces que la altura del edificio sería de 145 metros. Al sumar 20 metros más 125 metros daría 145 metros. Esa es la altura del edificio de donde se lanzó verticalmente hacia abajo la pelota. Ahora nos piden con qué velocidad llega la pelota al suelo. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Reemplazando valores, nos quedaría entonces 4 metros por segundo más 10 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 5. O sea, 10 por 5 serían 50, más 4 sería 54. Entonces sería que la velocidad con que la pelota llega al suelo es de 54 metros por segundo. Ahora miremos un cuarto ejemplo. Un niño lanza un balón verticalmente hacia arriba, un balón verticalmente hacia arriba. 6 segundos después lo recibe nuevamente. ¿Con qué velocidad lanzó el niño el balón? ¿Y qué altura alcanza el balón? Entonces aquí estamos hablando de un movimiento vertical hacia arriba, un lanzamiento vertical hacia arriba. O sea, coger un objeto y lanzarlo de abajo hacia arriba. Se va a lanzar el objeto de abajo hacia arriba. Lo va a lanzar con una velocidad inicial, pero no conocemos cuál es esa velocidad inicial. Es lo que debemos hallar. Entonces, velocidad inicial sería 0. Tiempo de subida 3 segundos. ¿Por qué 3 segundos? Miremos aquí, ya lo explicamos en el video anterior, donde decían que el tiempo que dura en el aire un objeto, ¿verdad? El tiempo que dura en el aire sería igual al tiempo que dura subiendo más el tiempo que dura bajando. Y estos dos tiempos son iguales. Quiere decir que el tiempo que dura subiendo es igual al tiempo que dura bajando. Entonces, como el tiempo que dura en el aire es de 6 segundos, serían 3 segundos subiendo y 3 segundos bajando. Vamos a hacer solamente el de subiendo. La gravedad es negativa. ¿Por qué la gravedad es negativa? Porque va en sentido contrario al movimiento. O sea, el movimiento del balón es hacia arriba, verticalmente hacia arriba, y la gravedad va verticalmente hacia abajo. Entonces, el sentido es contrario, por eso la gravedad aquí se considera negativo. Cuando se hace el lanzamiento vertical hacia arriba, la gravedad tiene un valor negativo. Es el mismo valor 10 metros por segundo al cuadrado, pero negativo. Aquí nos están pidiendo la altura y la velocidad final. En este caso sería 0. Siempre que un objeto, cuando llegue a su máxima altura, el objeto llega a su máxima altura, momentáneamente en sí se detiene y después baja nuevamente.
Entonces, por eso la velocidad en este caso va a ser 0. Bueno, nos están pidiendo la velocidad inicial, pero vamos a hallar, vamos a utilizar la fórmula de velocidad final, porque ahí también aparece la velocidad inicial. Velocidad final igual a velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Reemplazando, la velocidad final es 0, la velocidad inicial no la conocemos y la gravedad es menos 10 metros por segundo al cuadrado y el tiempo es 3 segundos. Observen ustedes ahí que 10 metros está negativo, entonces como está negativo lo pasamos del otro lado de la igualdad y queda positivo. Entonces quedaría velocidad inicial igual a 10 por 3, daría 30, se van los segundos al cuadrado y queda entonces que la velocidad inicial es de 30 metros por segundo. Esto es claro, si dura 3 segundos, entonces comienza con primero 30, después 20, 10 y por último 0. Dura 3 segundos. 30 donde comienza la velocidad inicial, un segundo después serían 20, 2 segundos serían 10 y a los 3 segundos sería 0 en ese momento. Ahora la altura que alcanzó el balón sería altura igual velocidad inicial por tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos aquí que 30 metros por segundo multiplicado por 3 segundos, esto nos daría 90 metros. Y más por menos daría menos. La mitad de 10 es 5 multiplicado por 3 al cuadrado que es 9. Entonces 5 por 9 daría 45. Ahí se van los segundos al cuadrado y quedaría metros. Entonces la altura sería 90 metros menos 45 metros, que daría una diferencia de 45 metros. O sea que es la altura que alcanza el balón que lanzó el niño. Ahora vamos a hacer este ejercicio gráficamente. Un ejercicio muy interesante, por eso lo vamos a hacer gráficamente. Primero vea la simulación. Lo demoramos un poquito ahí para que usted se dé cuenta que en ese momento ya ahí no sube más. Cuando no sube más, entonces quiere decir ahí que la velocidad final es 0. Esa velocidad, cuando él alcanza su altura máxima, la velocidad es 0. Por eso lo demoramos ahí un poquito para que usted lo observara detenidamente. Ahora vamos a hacer la gráfica de altura del balón en función del tiempo. Entonces aquí va a partir el balón con una velocidad inicial, ya sabemos porque ya lo acabamos de hacer, va a partir con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Un segundo después tiene una altura de 25 metros. A los 2 segundos tiene una altura de 40 metros y a los 3 segundos tiene una altura de 45 metros. Este es el tiempo que duró subiendo, fue 3 segundos. Partió con una velocidad inicial de 30 metros por segundo y a los 3 segundos tenía una velocidad final de 0. Ahora vamos a mirar el movimiento de bajada. A los 4 segundos tiene está a una altura de 40 metros. A los 5 segundos está a una altura de 25 metros. Y a los 6 segundos llegó nuevamente a las manos del niño. ¿Con qué velocidad en ese momento?
con la misma velocidad, 30 metros por segundo. 30 metros por segundo, pero lo colocamos negativo para indicar que va en sentido contrario. Cuando sube, la velocidad es positiva y cuando baja, la velocidad es negativa. Miremos el último ejercicio. Un balín de plomo se deja caer a un lago desde un lugar a 5 metros sobre el agua, pega en el agua con cierta velocidad y después se hunde hasta el fondo con esa misma velocidad constante. Llega al fondo 5 segundos después que se soltó. ¿Con qué velocidad llega el balín a la superficie del agua? O sea, ¿con qué velocidad toca la superficie del agua? Y calcula la profundidad que tiene el lago. Entonces miremos los datos. Velocidad inicial 0 porque dice que el balín se deja caer. La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. La altura con respecto al lago es de 5 metros. O sea, el balín está a 5 metros con respecto al nivel del lago. De la superficie del lago. Está a 5 metros. Y nos están pidiendo la velocidad final con que el balón toca la superficie del lago. Y también nos dan un tiempo de 5 segundos. Ojo con esto, el tiempo de 5 segundos es desde el momento que se suelta el balín hasta el momento que llega al fondo del lago. O sea que el tiempo sería un tiempo en el aire y un tiempo en el agua. Dura un tiempo, el balín dura un tiempo llegando al agua y otro tiempo dentro del agua. Eso lo hace en un tiempo de 5 segundos. Y nos piden aquí en este caso la profundidad, que lo hemos representado con la letra H. H es la profundidad del lago. Miremos la simulación para que lo entendamos un poquito mejor. Bueno, como lo dijimos anteriormente, el balín tiene un movimiento en el aire. Ese movimiento en el aire es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, hay caída libre. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y tiene otro movimiento en el agua. Este es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme? Porque en el problema nos está diciendo que cuando el balín toca el agua, sigue con la misma velocidad, pero esa velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, el movimiento es rectilíneo uniforme. El movimiento del balín es un movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante. Entonces, pasemos primero a resolver el movimiento del balín en el aire. Hallemos la velocidad del balín cuando toca el agua. Aplicamos la fórmula velocidad final igual a 2 veces la gravedad por la altura. Reemplazando valores, 2 por 10 por 5. O sea, aquí tenemos la raíz cuadrada de 2 por 10 por 5. Eso nos daría 100. 2 por 10, 20 y 20 por 5, 100. Y la raíz cuadrada de 100 daría 10. O sea que el balín toca el agua con una velocidad de 10 metros por segundo. Ahora, no conocemos el tiempo que dura el balín en el aire. Entonces debemos hallar ese tiempo que dura el balín en el aire. Tiempo igual a la velocidad final
dividida entre la gravedad. Reemplazando los valores nos quedaría 10 metros por segundo dividido entre 10 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Y esto nos daría un segundo. 10 entre 10 da 1. Se van los metros, se va un segundo y queda un segundo. O sea que el balín dura un segundo en llegar al agua. Y recuerden que nos habían dicho que era de 5 segundos el tiempo total. Entonces, si dura un segundo en llegar al agua, quiere decir que dentro del agua el balín dura 4 segundos, porque nos habían dicho que eran 5, ¿verdad? De 5 segundos el balín permanece un segundo en el aire y 4 segundos en el agua. Entonces, observen ustedes que en el aire su velocidad va aumentando de 0 a 10 metros por segundo. Y dentro del agua su velocidad es constante a 10 metros por segundo. Entonces, como es constante, entonces podemos aplicar la fórmula ya conocida por ustedes a comienzo de año. Distancia igual a velocidad por tiempo. Pero ahora no vamos a decirle distancia, sino altura o profundidad, mejor. Profundidad igual a velocidad por tiempo. Reemplazando la velocidad 10 metros por segundo y el tiempo 4 segundos. Esto nos daría una profundidad de 40 metros. Quiere decir, es la profundidad del lago. Un problema muy interesante porque aquí estamos aplicando dos movimientos. El movimiento de caída libre y estamos aplicando el movimiento rectilíneo uniforme. Muy importante este tipo de problemas. Bueno, espero que este video te haya gustado mucho y que sea de mucha utilidad para seguir desarrollando esas habilidades en el estudio de la física, ¿sí? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, al canal del Profe Nixon, para que seas el primero en siempre recibir información o enterarte cada vez que yo suba un video como este. Bueno, nos vemos y éxito.